City, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué bueno, qué privilegio poder estar con ustedes hoy. Den un aplauso fuerte a sus pastores, a los líderes de la iglesia que hacen posible todo esto que está sucediendo, que es para bendecirnos. Pero número dos, dale un aplauso a la persona que tenés ahí a tu lado por estar en el lugar correcto, en el momento justo, para escuchar palabra del Señor. Mis hermanos amados, Dios nos conoce de manera personal y aún así nos ama con amor eterno. Escucha bien esto porque es el corazón del Evangelio. Si nadie más en la historia de la civilización humana hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario y solamente tú fueras la única persona que le hubiera necesitado, Jesús hubiera muerto en la cruz de Calvario solitamente por ti. ¡Wow! Yo sé que eso suena loco. Claro, es una locura, es la locura del Evangelio. Y fue Jesús quien dijo, el Padre no quiere que se pierda ni aún uno. Y si yo hubiera sido ese uno, y si tú hubieras sido ese uno, Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario tan solamente por ti. Porque de tal manera Dios te ama que Jesús vino a morir en tu lugar para que no te pierdas una vida con Él. Dios quiere que disfrutemos una vida con Él. Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo para que podamos disfrutar una relación personal con el Dios creador del universo. Y cuando hacemos eso, hay algo vibrante en nuestro corazón que nos da ganas de vivir a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles, a pesar de nuestros pecados y los pecados de otros que afectan nuestras vidas. Pero podemos perseverar en el Señor, permanecer agarrados de sus promesas y saber que siempre tenemos esperanza en su amor. Si alguien entiende eso, dale un aplauso fuertísimo al Señor. Y hoy te quiero hacer pensar en una realidad demasiado importante. ¿Quién trajo sus neuronas en esta mañana a la congregación? ¿Seguro, seguro? Por las dudas, amarrealo un poquito al de al lado para que esté bien atento. Y la pregunta que quiero responder es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Qué onda con esto? Yo sé que algunos hoy tienen la idea de que se puede ser un buen cristiano, un cristiano maduro y estar sentado en casa mirando una pantalla. ¿Por qué estar aquí y no estar en casa mirando una pantalla en pijama? Sin maquillar, sin buscar esos zapatos, sin haberte preparado para venir y encima, ay, lo voy a decir, sin que otra persona vea si diezmaste o no diezmaste. Ay, 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 mejor en casa. No, no. Porque Dios diseñó a la iglesia para que justamente se desate y se active en nosotros una vida cristiana vibrante. Por eso es tan importante responder esta pregunta. ¿Por qué necesitamos a la iglesia? Porque si no, nos vamos a conformar con espejismos acerca de la iglesia, con ideas inferiores respecto a la iglesia de lo que Dios diseñó que la iglesia sea para cada uno de nosotros. ¿Está bueno el planteo? Sí. Ahora, en la vida práctica, usualmente tenemos ideas acerca de la iglesia que tienen que ver con nuestras experiencias. Si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena. Pero si tuvimos una mala experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es mala. La mayoría de nosotros hemos tenido experiencias mixtas. Sabemos que hay cosas buenas en la iglesia, pero en la iglesia hay personas. Yo siempre le digo a todos, mira, si vos vas a buscar una iglesia perfecta, no te ilusiones demasiado porque en el momento que encuentres una, si vos vas, la vas a arruinar. Porque los seres humanos somos imperfectos, ¿cierto? Y por eso no podemos basar nuestras ideas acerca de la iglesia solamente en nuestras experiencias. Eso siempre sería parcial. Eso es subjetivo. Lo que necesitamos son verdades objetivas y esas vienen de la revelación de Dios. Así que lo que necesitamos es una sana eclesiología bíblica. Yo sé que eso puede sonar un tanto extraño, pero se refiere a una lógica acerca de la iglesia que esté anclada en lo que la Biblia nos enseña. Así que vamos a la Biblia. Y el primer texto tiene que ver con una escena fundamental, preciosa,
donde el apóstol Pablo, ¿se acuerdan de él? Está discutiendo con los principales filósofos griegos de su época en el Areópago griego. Esto es en Atenas. Y sucede lo siguiente. Él les da un discurso y les dice esto. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. La versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó a las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. Y en todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran. Y quizás palpando descubrían el camino donde se le pudiera hallar, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Hay varias cosas interesantes aquí. Número uno, dice que Dios no está encerrado en un templo. Y por eso llegó la hora de entender de que la iglesia no es un lugar al que vamos. Los cristianos no vamos a la iglesia. Los cristianos somos la iglesia. En otra carta de Pablo, la carta a los Corintios, leemos que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. O sea, Él está en nosotros y con nosotros continuamente. Así que lo que hacemos en un lugar como este no tiene que ver necesariamente con que ahí atiende Dios el fin de semana cuando estamos de culto, sino con algo más. Y ahora vamos a avanzar hacia ese algo más. Aunque el apóstol Pablo nos da una clave en el final de estas palabras que leímos. Somos parte de la familia de Dios. Mis hermanos amados, Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en su iglesia. Interesante, ¿eh? Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en su iglesia. Y al templo solemos llamarlo la casa de Dios porque es un espacio que dedicamos a pensar en Dios, pero no es que Dios solamente atiende ahí. Él está con nosotros siempre. Esta es la primera aclaración que tenemos que hacer, porque hay mucha gente que cree que una iglesia es un lugar donde hay cuestiones religiosas y nada más. Segunda aclaración, esta es todavía más necesaria hoy. La iglesia no es una asociación de gente perfecta. No es el club de los santos, es el club de los pecadores redimidos. Hay una enorme diferencia en entender eso. Este no es un lugar donde todos somos lindos, bonitos y perfectos. Este es un lugar donde nos congregamos aquellos que hemos reconocido que necesitamos un Salvador. De hecho, creer que la iglesia es una asociación de gente perfecta es exactamente lo opuesto a lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que todos somos malos y necesitamos al Salvador Jesucristo. Te lo demuestro, está en tu Biblia. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5. Dice, 5 versículo 1 al 8, voy a leer. Así que Dios nos ha declarado justos por haber, lo acabamos de decir, nuestro hermano Tico lo dijo, somos justos por haber creído, es la fe. Disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. O sea, lo que Él hizo, no lo que hicimos nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes e incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y nos gozamos aún de las aflicciones, porque ellas nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece y esa esperanza nunca nos defrauda, porque Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores, nosotros. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así, pero Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos
pecadores. Te simplifico lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios ama a gente mala. Como yo y sobre todo como vos. Amar a alguien bueno es fácil. No tiene nada divino hacer eso. Es lo que usualmente hacemos nosotros, ¿cierto? Si tú me tratas bien, yo intento tratarte bien y ni así siempre te trato bien, ¿cierto? Así funciona el ser humano. Pero Dios es diferente a nosotros. Mis hermanos, Él no es uno de nosotros con superpoderes al estilo de los dioses griegos. ¿Te diste cuenta de eso alguna vez? Los dioses griegos tenían nuestras mismas pasiones, pero nuestro Dios es mejor que eso. Él no es como un superhéroe de Marvel. Él es diferente a nosotros. Él es perfecto. Y por eso es que ama incondicionalmente al que no se lo merece. Quizás te suena raro lo que estamos diciendo, porque en los últimos años hemos sido evangelizados, por ejemplo, por Disney. Disney tiene un evangelio muy distinto. Disney nos dice continuamente que todos somos buenos y maravillosos. Hay un par de manzanas podridas en el canasto, son los villanos, pero la mayoría de nosotros tenemos sueños, somos preciosos, hacemos todo bien, siempre deseamos lo mejor para el otro. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Ni uno de nosotros se merece la salvación. Por eso es que lo que nos hace cristianos es reconocer que necesitamos un Salvador. Lo no cristiano es creer que podemos solitos. Yo solo me porto bien. En cambio el cristiano es el honesto, que dice, no, yo no siempre me porto bien. Necesito gracia y misericordia. ¿Sabías que esta congregación tiene uno de los mejores nombres de cualquier otra congregación? Porque eso es el cristianismo, una ciudad de gracia. Gracia y misericordia, eso es lo que hace a nuestro Dios diferente. Somos imperfectos. No es que le hacemos la vista gorda al pecado, porque definitivamente hay que curar el pecado. En un ratito hablamos de eso. Pero lo que nos tiene aquí es la gracia y la misericordia de Dios. Y no que nosotros somos buenitos y perfectos y ya lo superamos al pecado. Ya nos graduamos del pecado. No nos graduamos nada. Seguimos siendo peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de la gracia. Seguimos luchando con el pecado. Pero qué bueno que Cristo llegó a nosotros. Así que avancemos en qué es la iglesia entonces. Ya hicimos dos aclaraciones. No es un lugar, no es una asociación de gente perfecta. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué Dios la diseñó? Bueno, vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Pedro: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Cristo. Y esto fue para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir ni marchitar. ¿Quiénes reciben herencia? Los hijos. El apóstol Juan dice, y miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Te diste cuenta alguna vez que en las iglesias cristianas solemos llamarnos hermanos? Pero te pusiste a pensar por qué hacemos eso. Muchas veces simplemente es porque no le sabemos el nombre al otro, ¿cierto? Esa es la verdad. Si, hola hermana, ¿cómo le va? Y por adentro estás pensando, ¿cómo se llamaba la vieja esta? ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, hola hermana querida. Pero en realidad es porque tenemos al mismo Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Tenemos una herencia de fe en Él. Y el hecho de que seamos parte de su familia tiene muchos beneficios y tenemos que meditar en eso. Lo primero que provee una familia es identidad. Dios nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Y eso es algo increíblemente valioso. Los papás, a ver, ¿cuántos papás hay acá? ¿Cuántos que no vinieron ayer, Ya los advirtió la pastora acá, así que no lo voy a hacer de nuevo, pero se lo perdieron, Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos y muchas veces tenemos continuamente fotos de ellos. No tengo fotos de ellos, ni bien agarrás mi teléfono la ves, ¿cierto? Y yo pienso en lo siguiente, si Dios tiene teléfono, mi foto está ahí. Y la tuya también, porque somos hermanos e hijos de Dios. Qué interesante, eso es muy valioso.
Somos hijos. Esa es nuestra identidad en Cristo. Eso también nos da pertenencia. Vos pertenecés a una familia, no a la mía, a la tuya. Eres parte de una familia. Eso es maravilloso. La familia te da pertenencia. Yo no ando por ahí suelto. De hecho, todos sabemos que esto es así. Quizás es la historia de alguno aquí. Cuando uno es huerfanito, los padres quizás te abandonaron por la circunstancia que sea. Luego hay una búsqueda continua y eso puede generar un espíritu de orfandad. Qué beneficio es haber nacido en una familia, saberte hijo de, eso te da pertenencia. Hay cierta seguridad en tu historia. Número 3, me salté. Hay protección. Los buenos padres, sobre todo, protegemos a nuestros hijos. Y nosotros estamos hablando de ser hijos de Dios, o sea, del mejor papá del universo. Mira, yo no soy una persona violenta, ni podría serlo porque no me da el tamaño para eso, pero me pelearía con King Kong por proteger a mis hijitos. ¿Cuánto más nuestro Dios? Lo siguiente es provisión. Los buenos padres proveemos a nuestros hijos. Pensá bien, ¿en qué se te va la lana continuamente? En tus hijitos, ¿cierto? Es instintivo, es natural. Los padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dale a Dios un aplauso por eso. Y una más, aunque esta puede ser que no te guste, pero es importante saberlo. Una buena familia y los buenos padres también proveen corrección. La iglesia también fue diseñada por Dios para que seamos una familia que nos advierte del pecado, que nos corrige los pasos. Hace un ratito hablábamos de la gracia de Dios. Tristemente, a veces en algunos rincones de la iglesia confundimos la gracia con el libertinaje. Creemos que hablar de gracia y amor incondicional es lo mismo que decir a la gente, bueno, ve y peca, total, da lo mismo. No, Dios te va a amar siempre. Y claro que Dios te va a amar siempre. Porque una cosa es aceptar a alguien y otra cosa es aprobar a alguien. Son dos cosas diferentes. Yo amo a mis hijos de manera incondicional. Pero si los veo haciendo algo que está mal y que los va a lastimar, obviamente que me preocupa. Si ellos se ensucian, si ellos toman malas decisiones, a mí obviamente me va a entristecer el corazón y los voy a querer proteger. Por eso es que Dios detesta el pecado, porque te ama. No porque es un santulón cósmico, Yo sé que en algunas iglesias a veces damos esta idea acerca de Dios. Dios está ahí agazapado atrás de una nube, esperando que alguien peque. Y cuando descubre a alguien el pecado, sale de atrás y dice, ¡ja, ja, ja! Como si Dios fuera la migra cósmica, que siempre quiere atraparte ahí en problema y pegarte una patada y tirarte del otro lado. Pero no. Claro que Dios detesta el pecado, pero lo detesta porque te ama. Lo detesta porque no quiere que te lastimes. Seamos bien honestos, pensemos en el pecado. Mira, yo sé acerca del pecado porque yo también lucho con el pecado. Ustedes tienen cara de que luchan más que yo. Así que, digamos las cosas como son. Cuando en mi vida hay pecado, hay vergüenza, suele haber secretos, porque quiero tapar la vergüenza y los secretos producen, suele ser, mentiras. Y la mentira engendra más mentiras, o sea, empieza todo un círculo vicioso de tapar el pecado que me avergüenza y eso me detiene, me tira para abajo. Tengo temor, el temor me empieza a gobernar. Que nadie sepa lo que hice, que nadie sepa lo que dije, que nadie... Y hasta gastamos dinero para tapar el pecado. ¿Alguno le suena? Por eso Dios detesta el pecado. Porque el pecado te detiene de ser la clase de hijo que Dios quiere que seas. Él quiere que disfrutes la vida, no que vivas en temor. Él quiere que vivas en libertad, no esclavizado con una adicción o con algún secreto. Así que dejemos esto claro. Dios detesta el pecado. Y por eso es que en la iglesia nos advertimos. Mira, esto está mal. Esto va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando algo va en contra de la voluntad de Dios, te va a lastimar. ¿Qué es el pecado? Te digo la mejor definición más corta que conozco. Todo lo que te lastima. El pecado es lo que te hace mal. Por eso Dios lo detesta. Porque te ama. No porque es un policía cósmico que quiere atraparte en pecado. Es que Él quiere que disfrutes la vida. Y entonces la iglesia tiene que corregirnos, advertirnos. Hoy vivimos en una sociedad, sobre todo esto se ve en las redes sociales a veces, que tiene esta idea ridícula acerca de la empatía. Es dejar que el otro vaya y se destruya. Eso no es empatía, eso es cobardía. Si yo veo que te vas a lastimar, te tengo que advertir. Sobre todo si te amo.
Esto es lo que hacemos los padres con los hijos. Por eso la iglesia también fue diseñada por Dios para nuestra corrección, para que nos alejemos del pecado, para protegernos de aquello que nos lastima. Por eso es que necesitamos a la iglesia. Y todos necesitamos corrección. Todos, porque todos somos pecadores, aún los pastores. A veces la gente tiene una idea, un tanto, perdonen, pero superficial y absurda acerca de los dones espirituales. Creen que si alguien predica bien es porque ya tiene todo solucionado. Mira, yo crecí hablando en público desde muy pequeño, que por las dudas vuelvo a aclarar, yo era más pequeño que ahora, Tengo fotos, no hay videos, porque no había videos en aquel entonces, pero tengo fotos de que en la escuela, cuando había actos patrios, cuando los maestros no sabían qué hacer, me daban el micrófono. Habla Luquite. Yo hablaba, no tengo idea de qué hablaba, pero hablaba. Y yo aprendí a hablar en público desde muy temprano. Y luego uno aprende costumbres y sabe leer con quién está. Por ejemplo, yo sé que si voy a una iglesia muy conservadora, probablemente va a haber un púlpito de madera y me tengo que quedar quieto atrás del púlpito y solamente me puedo mover así. Si voy a una iglesia más contemporánea, sobre todo si es más pentecostal, tengo que moverme así como perro rabioso para que la gente crea que tengo el poder del Espíritu Santo. Y si voy a una más profética apostólica, hay ciertos ademanes que debo agregar. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Funciona. La gente se cree que es muy espiritual, pero no tiene nada que ver con espiritualidad eso. Todos los seres humanos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y a la vez necesitamos corrección, ser protegidos, ser cuidados, no creernos graduados del pecado. Y por eso Dios diseñó a su iglesia. Y eso nos lleva a la siguiente verdad. La iglesia no solamente es una familia que provee identidad, protección, provisión y corrección, sino que somos una comunidad, grábate esto, una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra. La palabra viene del griego, quiere decir cuidado para la sanidad. Eso es lo que quiere decir terapia. Y todos necesitamos ser cuidados para nuestra sanidad. No existe un solo individuo en el planeta Tierra que pueda ser sano sin relaciones estables. No existe. Porque Dios nos diseñó para la comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Dios, que es nuestro hacedor, sabiendo eso, soñó con la iglesia justamente para que podamos desarrollar relaciones sanas en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y aún con nuestros amigos. Si tú quieres permanecer creciendo en sanidad, necesitas relaciones sanas en tu vida. Y la iglesia fue diseñada para proveerte eso. Por eso es que todos necesitamos de alguna manera capturar la idea de que necesitamos mayor profundidad relacional en nuestras vidas. Es decir, mejores relaciones interpersonales. No solo con nuestros matrimonios, eso es obvio, o con nuestros hijos, sino aún con buenos amigos. Dios diseñó a la iglesia para que encuentres buenos amigos que te ayuden a crecer. Uno de los peores males contemporáneos de la sociedad de hoy es la soledad. Y la pandemia no ayudó, ¿cierto? Y la soledad es una pésima consejera para el ser humano. Es en la soledad que nuestra vieja naturaleza se siente libre, cree que no tiene que esconder secretos y entonces le da lugar al pecado. Por eso es que necesitamos a otras personas cuidándonos continuamente para no darle lugar a nuestra vieja naturaleza. Te voy a leer otra vez del texto bíblico. Mira lo que dice Hebreos. A ver, pase por aquí. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25 dice: sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá las promesas que nos hizo, y tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos. La versión clásica dice: no dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día, se refiere a los días complicados, se acerca.
Hermanos, nos necesitamos para permanecer firmes. Escúchame bien esto. El individualismo es siempre extranjero en la tierra del crecimiento espiritual. El individualismo y la soledad son siempre puertas abiertas al egoísmo, y el egoísmo te lastima y te corrompe el corazón. Por eso es que necesitamos darnos cuenta de que Dios diseñó a la iglesia para nuestra sanidad, para que convivamos en comunidad con otros creyentes con quienes nos animamos continuamente a las buenas obras. La frase los unos a los otros se repite en 59 ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Quieres disfrutar tu vida espiritual mucho más de lo que la has disfrutado hasta ahora? Necesitas amigos espirituales. ¿Quieres tener mayor victoria respecto a tu vieja naturaleza? Necesitas amigos espirituales que te cuiden. Tus amigas y tus amigos tienen todo que ver con tu salud espiritual. Por eso es que en la iglesia tenemos que aprender a ser más comunidad de amigos que se cuidan. Por eso también es, perdonen si alguno se me ofende, que no podemos creer que la iglesia o congregarnos se reduce a mirar un culto semanal o escuchar un sermón por semana y hacerlo solitos. No, porque esto no se reduce a conocer, sino a ser conocidos. A escuchar, sino a ser escuchados. Tú te puedes saber el nombre de muchos predicadores, pero ninguno de ellos te conoce. Tú necesitas pastores, no solamente buenos predicadores en tu vida. Tú necesitas a alguien que te lidere, alguien que te cuide, alguien que te conozca y alguien que te escuche. Y qué bendición que es poder proveer eso los unos a los otros. Ese es el sueño de Dios. Y una idea más. La iglesia también es un ejército que se levanta para traer la bendición de Dios a la tierra. La iglesia es un ejército de misericordia y transformación social. ¿Por qué un ejército? Bueno, porque hay un enemigo, que no son los pecadores. ¿Cómo van a ser los pecadores nuestro enemigo si nosotros somos pecadores? El enemigo es la injusticia, el dolor y el pecado. Y nos oponemos a todo eso y nos levantamos para hacer una diferencia en la comunidad. Claro, no siempre lo hemos hecho, a veces lo olvidamos. Hace unos años estaba en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, sentado esperando entrar a mi avión, cuando anuncian que el avión se va a atrasar, y cruzo la mirada con un jovencito que está sentado frente a mí. Si estuviste alguna vez en un aeropuerto, en la sala de espera, probablemente estuviste en esta situación donde hay sillas enfrentadas. Cruzamos la mirada. Al ratito vuelve a anunciar lo mismo, volvemos a cruzar la mirada y veo que él saca algo para leer. Yo pensé, qué bueno, yo también saco algo para leer, pero yo saqué un libro chiquitito que tenía conmigo y veo que él saca un libro gordo, grandote. Entonces espié a ver qué era y parecía un diccionario o una Biblia vieja, pero veo que era un volumen del Capital. ¿Quién sabe quién escribió el Capital? Karl Marx. El Capital es el libro de la ideología práctica del comunismo. Me llamó la atención que un jovencito de 20 años saque ese libro. Al ratito vuelven a anunciar que se retrasa el vuelo, volvemos a cruzar la mirada, entonces me animo y le digo, hey, ¿estás leyendo a Marx? Y yo esperé que me diga, sí, estudio economía o estudio ciencias sociales y por eso tengo que leer esto para la universidad. Me dice, sí, estaba buscando este libro y no encontraba, esta es una edición nueva, que me habla con mucho entusiasmo, me llama la atención. Así que le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y de nuevo esperé que me diga, estudio ciencias sociales o economía, pero me dio vuelta, no me respondió con claridad y me pregunta a mí a qué me dedico. Yo no digo soy pastor cuando hablo con alguien por primera vez, así que le dije soy escritor de libros, eso usualmente llama la atención, así que al rato estábamos hablando muy animadamente y después de un ratito este joven se pone de pie, viene y se me sienta al lado, me mira a los ojos y me dice, hace un ratito me preguntaste a qué me dedicaba y no te respondí, pero ahora te voy a responder. Y una vez que me dice eso, baja la cabeza, mira para un lado, mira para el otro, la sube, mira para un lado, mira para el otro, yo también miré para un lado, miré para el otro. Y me dice, yo soy miembro de las FARC, soy parte del servicio de inteligencia de la guerrilla aquí en Colombia. Cuando él me dijo eso, yo miré para un lado y miré para el otro asustado, estoy con este tipo. Y la cosa se puso peor, porque luego me dice,
y yo tengo un problema con ustedes los cristianos. Pues yo no le había dicho que era cristiano. ¿Eres cristiano, no? Sí. Y me dijo una frase que nunca jamás voy a olvidar. Me dijo, ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. ¡Ah! Y se me clavó como un puñal en el corazón. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Y me dolió porque muchas veces es verdad. Hablamos del amor de Dios, cantamos del amor de Dios, pero nos olvidamos de demostrar el amor de Dios. Fíjense que en los últimos años somos más rápidos para levantar las manos que para extenderlas. Aquí en Las Vegas hay mucho dolor. Hay mucha gente sola. Venía hoy para la iglesia y vi a varios homeless caminando por ahí perdidos. Y claro, cada uno tiene su historia y obviamente uno no puede hacer todo por todos, pero a veces por esa razón nos dejamos la vida sin hacer nada. Y ese nunca puede ser el llamado del cristiano, el llamado de la iglesia. Dios ha convocado a su iglesia para hacer una diferencia en la sociedad. El evangelio es la mejor noticia que el ser humano necesita escuchar. El ser humano necesita saberse amado por el Dios de la eternidad. Saber que hay perdón para su vida y que vale la pena encontrar la gracia de Dios. Y es tarea nuestra demostrarlo, no solo con palabras y declaraciones, sino también con hechos. La iglesia fue diseñada por Dios para hacer una diferencia en la sociedad. Y es un privilegio ser parte de ella. Hoy muchos han perdido esto de vista. Muchos se han olvidado del valor de la iglesia. Ni se dan cuenta la ventaja, el beneficio de que millones de cristianos continuamente cada domingo estemos hablando de ser mejores padres, esposos fieles, que podamos ser generosos, que podamos ayudar a la gente. Cada domingo estamos acá recordando eso, a la vez reconociendo que somos pecadores, limitados, que nos equivocamos, que no siempre somos fieles, que no siempre somos buenos, que no siempre, pero que necesitamos la ayuda de Dios. El mundo necesita a la iglesia, desesperadamente. El mundo necesita a la iglesia. Perdimos incluso de vista el gran beneficio en la historia de la humanidad que ha traído la iglesia. Por ejemplo, muchos no saben hoy que la Cruz Roja nació porque un grupo de cristianos, médicos y enfermeros querían curar a los heridos del ejército enemigo. ¡Qué locura! Gracia y misericordia. O que las principales universidades de este país nacieron como institutos bíblicos. Harvard, Princeton. Fueron comenzados por cristianos que querían educar a la población. La iglesia es necesaria. La iglesia trae bienestar social, salud y justicia cuando es lo que Dios la diseñó para hacer. Y atención con algo, yo no estoy hablando de alguien más, estoy hablando de ti. Ponte de pie conmigo. Las iglesias cristianas evangélicas en este país y en toda América y el mundo son un milagro, porque no están sostenidas por los estados. Son iniciativas de individuos que las sostienen con sus finanzas, con sus esfuerzos, con su trabajo. La iglesia es un milagro. Yo quiero darte una noticia sin atenuantes. Tu relación con tu iglesia tiene todo que ver con tu relación con el Señor. Y tu involucramiento con la iglesia tiene todo que ver con que estés disfrutando lo que Dios quiere hacer contigo. Ten cuidado con aquellos que hablan de Jesús, pero hablan mal de la iglesia. Esos no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia y Jesús diseñó a esta familia que es su iglesia. Así que yo quiero desafiarte en esta mañana
a internalizar estas afirmaciones en tu mente y en tu corazón a través de la fe que Dios te ha otorgado. Y te voy a desafiar a que lo hagas haciendo 3 afirmaciones muy simples, pero increíblemente poderosas. La primera es esta: yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que somos templo del Espíritu Santo. Citábamos hace un ratito. Tú eres la iglesia. Tú representas al Señor. Así que cuando criticamos a la iglesia nos estamos autocriticando. Eso no significa que no haya cosas que podemos mejorar. Continuamente podemos administrar mejor lo que hacemos, quiénes somos. Pero tenemos que recordar que nosotros somos la iglesia. Así que ¿cuál es la afirmación? 1, 2, 3. Yo soy la iglesia. Yo creo que la podés decir mejor. ¿Cuál es la afirmación? Segundo, yo necesito a la iglesia. También. Yo necesito ser cuidado, ser protegido. Yo necesito una familia espiritual. Tú también. Así que te desafío a hacer esta afirmación con convicción y fe. 1, 2, 3. Yo necesito a la iglesia. Ahora vamos a ser más valientes. Dile eso a alguien ahí a tu alrededor. Míralo a los ojos y recordale esa verdad. Yo necesito a la iglesia. Y la última es esta. Esta te va a dar un poquito más de vergüenza quizás, pero es vital también. La iglesia me necesita a mí. La iglesia te necesita a ti. Y es tiempo que lo digas con seguridad. ¿Repetimos juntos? ¿Cuál es la afirmación? La iglesia me necesita a mí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora míralo a tu esposo, míralo a tu esposa, mira a tus hijos y decirles esta verdad. 1, 2, 3. Las Vegas necesita una ciudad de gracia. El mundo necesita a la iglesia de Jesucristo. Tú necesitas a la iglesia. La iglesia te necesita a ti y todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Somos la iglesia de Cristo. Que lo que hagamos tenga ecos de eternidad.